Saludos y bienvenidos a un episodio más de Pere y Mateduca, el podcast donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Mi nombre es Omar Monet, soy miembro del comité de Him Awareness y conmigo se encuentra una invitada de lujo porque ella, los que llevan tiempo siguiéndonos en Pereima, entiendo que la conocen. Ella ha trabajado, ¿verdad?, como miembro y también como presidente de comités, pero yo le voy a dar la oportunidad a ella para que se presente, para los que, ¿verdad?, no la conozcan, pues así puedan conocerla. Pero antes de esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de darle la oportunidad a ella, vamos a hablar hoy de gerencia de proyectos aplicados al campo de la salud. ¿Y quién mejor que María González para hablarnos de eso? Saludos, María, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, buenos días para quien nos esté escuchando a la hora que nos esté escuchando. Saludos a todos, honestamente para mí es un placer. El que no me conoce, pues humildemente María González, en el campo de la salud por más de 20 años. Comenzamos en el campo de la salud a nivel de terapia física, enfermería, y hemos llegado a este campo a nivel de administración de información de salud, que honestamente hemos podido aplicar estos fundamentos de gerencia de proyectos. Y eso es lo que vamos a compartir hoy. Qué bueno, qué bueno. María, antes de comenzar, ¿verdad?, con el contenido como tal, si pudieras hablarnos un poco de qué es gerencia de proyecto, brevemente, ¿verdad?, para quien diga, ok, sí, gerencia de proyecto, pero ¿qué envuelve eso? De una manera simple. De manera simple, yo entiendo que todos nosotros de alguna manera hemos manejado algún proyecto a nivel profesional, a nivel personal. Es cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema y tienes que buscar la solución. Pues es Ok. importante tú identificar esa causa y de ahí es que tú buscas entonces todos los recursos necesarios para alcanzarlo, ya sea a nivel académico, ya Ujú. sea a nivel profesional o ya sea a nivel personal, en conseguir la necesidad y conseguir todos los recursos que te ayuden a alcanzar esa meta. Muy bien, me encanta, me encanta. Algo simple, sencillo, que la gente, ¿verdad?, pudiera... am, la gente a veces, pues, gerencia, pues piensa que gerencia de proyectos, pues simplemente un puesto o cuando tienes un proyecto súper grande, pero realmente gerencia de proyectos, como tú dices, pues creo que todos hemos sido gerentes de proyectos, de algún proyecto en específico, no importa si es grande o pequeño. Y hablando de gerencia de proyectos, ¿cuál debe ser ese primer paso antes de comenzar un proyecto en una organización de salud? ¿Y por qué es importante definir claramente esa necesidad y el objetivo y el resultado esperado de todo ese proceso? Ese es el fundamento, tú identificar cuál es la necesidad o cuál es el problema que estás teniendo que limita el tu alcanzar las metas. A veces son por regulaciones. Tú tienes una necesidad porque cambió una regulación, ya sea a nivel de récord electrónico, ya sea con APL-DRG, que te ponen Ujú. una fecha y tú tienes que alcanzarla, Claro. o ya sea por una necesidad operacional. Un ejemplo de eso podría ser un escenario de hospital, tú poder reducir el porcentaje de denegación. Pero tú Ujú. tienes que definir la necesidad. Una vez tú defines esa necesidad, que es la clave, tú tienes que analizar qué recursos necesitas. ¿Por qué yo tengo que cumplir con esta fecha? ¿Por qué tengo que hacer esta implementación? ¿Y cuáles son mis recursos que tengo o que tengo que contratar? Porque en muchas ocasiones tienes los recursos dentro de la organización, pero en ocasiones tienes que subcontratar dependiendo de la magnitud del proyecto. Aquí lo importante es una buena organización, de poner bien las fechas, los Ujú. objetivos y siempre, como yo digo, objetivos alcanzables. A todos Ujú. tenemos que ponerle fechas, pero tenemos que poner unas fechas que son alcanzables, que tú sabes que lo vamos a Claro, lograr que son y no realistas. cambiar las fichas de juego. Por eso hay que definirlo muy bien y se presenta un proyecto antes de comenzar. Ok, ¿y cómo podemos determinar si esos objetivos que nos hemos trazado de este proyecto están bien definidos y son lo suficientemente medibles para evaluar esos resultados? ¿Cómo podemos determinar eso? Yo siempre empiezo cuando ocurre la necesidad
las 5 W son claves que nosotros no hagamos esas preguntas. La literatura te habla de SMART. Básicamente es lo mismo. ¿Qué necesito? ¿Para cuándo lo necesito? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Por qué? Y nos tenemos que cuestionar. Y a veces los profesionales y nosotros como compañeros a nivel profesional, como que nos limitamos el cuestionar, pero es parte del proceso. Hay que aprender a cuestionar con respeto, pero el por qué se va a hacer esto, para qué se va a hacer, cómo lo voy a alcanzar, sumamente importante. Y una vez tú defines esas 5 W o ese marco, ahí es que vas a tener definido esos indicadores clave que poco a poco en el proyecto lo vas dividiendo, ya sea en semanas, ya sea en meses o proyectos que a veces son de un año. Y los mismos indicadores te van dando los resultados que lo estás alcanzando. Un ejemplo sencillo. Vamos a reducir, como te mencioné, y tú vas a definir, tú dices, mira, mi porcentaje de negación en estos momentos es de un 7 a un 10. Y yo quiero llegar a un 2 o a un 3%. Pues yo voy monitoreando esos días auditados, voy viendo las razones denegadas y lo vamos controlando en el transcurso, ya sean con los días auditados en el día, en la semana y en el mes, para yo poder decir que logré alcanzar una reducción de un 50%, de un 80%. Por eso es bien importante tener esos indicadores clave, que también te lo habla la literatura. Indicadores claves para poderlo monitorear. Entonces, ya identificamos claramente la necesidad que tenemos. Trazamos el objetivo y los resultados, ¿verdad?, que estamos esperando según, ¿verdad?, lo que hemos planificado. Pero ahora vamos a hablar de lo que son los stakeholders, que los stakeholders son las personas envueltas, interesadas, ¿verdad?, en este proyecto, a los que les compete o las personas más relevantes que deben ser parte de ese equipo de trabajo, o no necesariamente el equipo de trabajo, pero que sí están envueltas en el proceso. ¿Quiénes deben considerarse para ser estos stakeholders en un proyecto de salud y cómo su participación puede influir al éxito de ese proyecto? Esta es una de las partes más importantes, que son los recursos. Casi siempre se recomienda que tú identifiques tus recursos que tienes dentro de esa organización donde estás desarrollando ese proyecto. ¿Ven? Un ejemplo, vamos a desarrollar un proyecto para el récord electrónico. Y los mismos consultores te dicen, tú tienes que crear un core team. Core team es otra cosa que esos players. Dependiendo del módulo que tú vayas a impactar, tú necesitas identificar esos recursos, ya sean específicos con conocimientos y que puedan tomar decisiones. No siempre tienes el recurso con todas esas características, pero sí tienes que, por ejemplo, si tú estás trabajando con un proyecto de laboratorio, tú necesitas al experto de esa área. Claro. Si estás trabajando con algo de farmacia, necesitas al experto. Y van a haber recursos que se van a desarrollar en el camino. Pero las bases de esos fundamentos de regulación que te van a poder levantar bandera para prevenir de que no, eso no se puede construir así. No es un instinto. Tú todo lo tienes que trabajar con un racional. Claro. Porque al final tú vas a medir tus resultados y tú quieres calidad en tus resultados. Por lo tanto, es importante identificar recursos con conocimiento. Si no los tengo internos, tengo que contratarlos. Es importante. Y que puedan tomar decisiones. Sumamente importante, porque en el transcurso del análisis, del diseño, hasta de construcción, hay que tomar decisiones. Sí, que muchas veces se piensa, ¿verdad?, que la cabeza o la persona que está dirigiendo ese proyecto, pues es lo más importante, pero la realidad es que no, porque también los stakeholders forman la parte de las decisiones que se toman. Hay cosas en las que el líder no es experto, que necesita, ¿verdad?, el advice de esos otros stakeholders. Y lo digo por experiencia propia, porque yo dirigí el comité de Vera en el departamento de veteranos, y es un comité
Vera Revenue, o sea, yo estaba a cargo de dirigir ese comité que era multidisciplinario. Estaba chief de cada servicio, el chief of staff de todo, ¿verdad? Todo lo que es clínico, la chief de enfermería, estaba personas de informática, o sea, había un equipo multidisciplinario y cada uno aportaba ¿verdad? Su expertise en las decisiones que se tomaban, porque obviamente estamos buscando que el workload, que el revenue sea optimizado, que sea accurate, que estemos capturando la data correctamente, que haya calidad en los datos, que haya calidad en lo que se codifica. Pues también tenía que estar la Chief de Health Information Management. So, es verdad, uno como gerente o líder de un proyecto necesita esos stakeholders para tomar las decisiones correctas, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no todos lo sabemos, no somos expertos en todas las áreas y necesitamos, ¿verdad? Esos stakeholders que nos ayuden a tomar decisiones basadas en datos. Si estás correcto, si estás de acuerdo conmigo. Sí, completamente. Nosotros hemos tenido experiencia tanto en implementación de récord electrónico como en necesidades de organización, como te mencioné. El departamento de utilización es uno que monitorea mucho ese indicador por sitio de denegación. Y pues ahí no solamente es el médico a quien yo necesito que me documente correctamente, es que necesito que enfermería ejecute sus órdenes que con prontitud. Es que necesito que utilización esté revisando constantemente la calidad de la documentación. Es que necesito dentro del proceso el player externo, el auditor, que esté auditando concurrentemente para que se mueva ese proceso de auditoría. Codificación, ¿sabe? Es un equipo multidisciplinario y cada uno de nosotros somos pieza clave. Por eso claro. el gerente de un proyecto, su virtud inicial es manejar todos esos recursos y estar bien pendiente de los objetivos a nivel de fecha. Cuando algo no se puede alcanzar, buscar más recursos o, como yo digo, levantar bandera. Aquí me aguanté, necesito que me ayude, que me apoye, pero mantener esa comunicación directa constantemente. Exacto, lo que en inglés le llaman los milestones. Esa donde se marca esa milla, llegué hasta aquí, pues vamos a poner este milestone de esta fecha. Vamos a ver si llegamos hasta aquí en este número. O en esta fecha vamos a lograr tal cosa. Esos famosos milestones. Yo soy partidario y soy fan de los milestones también. Sí. Es que lo que no se mide no se alcanza. Eso es correcto. Me encantó eso. Muy bien, muy bien. Ya que tenemos, o sea, identificamos la necesidad, identificamos, ¿verdad?, el objetivo que queremos lograr, ya hemos, ¿verdad?, trazado ese objetivo y los resultados que queremos, tenemos a los stakeholders. Ahora, ya que identificamos todo eso, ya vamos a medio camino, surge un cambio. Cuando surgen los cambios, ¿verdad?, y cosas que suceden en el camino, eso es inevitable, ¿verdad? En todo proceso siempre va a haber algún cambio o algo inesperado. Pero si esto, ¿verdad? Cuando esto ocurre, ¿qué aspectos debe evaluar ese gerente de proyectos antes de aprobar un cambio basado, ¿verdad?, en esa situación que acaba de suceder? Eso es bien importante, Omar, porque el gerente tiene que prevenir antes de accionar a un evento. Algo sencillo que podría uno pensar de que esto no me va a impactar es que esos players que hemos identificado, ¿cuándo se van de vacaciones? ¿Cuándo está mi proyecto? ¿Quién te va a cubrir si por alguna razón no puedes estar en estas reuniones? Porque hay que darle mucho seguimiento. Claro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Prevenir a nivel que yo tenga mis recursos, prevenir de que si necesito recursos físicos a nivel de sistema, como device, cómo yo hago esa propuesta, en qué movimiento va, me van a entregar, tengo los chavitos para poder hacer el reembolso, finanzas. Si ya yo veo que por alguna razón yo puedo tenerlo todo, pero que me va a entregar el equipo, yo no tengo control, y me dice, ese equipo no te llega en Puerto Rico
para esa fecha, yo lo tengo que decir con anticipación. Claro. Yo no puedo esperar a 2 semanas antes de un live decir, yo no cuento con las computadoras. Claro. Yo no cuento con el pad para tomar la firma del paciente. Pues no, hay que prevenir antes. Eso es un punto. Otro punto que puede ocurrir es que dentro del proyecto quieren añadir. No, pero es que mira, el proyecto es para unos consentimientos, tomar la firma, pero yo le quiero añadir A, B o C. No eso no se planificó. Eso va a ser entonces en otra segunda fase. Claro. Una vez ya tú planificaste tu proyecto, tienes que ser bien juicioso y tienes que tener el control de qué tú vas a permitir añadir y qué tú tienes que responsablemente decir, eso se mueve para una segunda fase. Claro, es que también ese tipo de cambio puede ralentizar el proceso. Te impacta, sí, te impacta el proyecto completo. Cosas que no tenemos control, un evento de la naturaleza, y lo digo por experiencia. Yo hice una implementación en agosto y en septiembre me llegó María. Y me quedé sin internet y tuve que echar para atrás después que había hecho un live de 2 hospitales a la vez, que quité todo el papel y se fueron completamente electrónicos. Se acostumbraron un mes, llega María y tengo que volver otra vez a papel. Pues tienes que tener siempre tu plan de contingencia. Claro. Pero eso está planificado dentro del proyecto. No es que es a última hora. Es que la clave es la buena planificación, cubriendo todas las bases para que nunca se afecte la operación de la organización. Que eso que acabas de decir, de alguna manera, responde a la pregunta que te iba a hacer siguiente. Y añadiendo a eso que acabas de decir, yo aplaudo muchísimo a los gerentes en general, ¿verdad? Los líderes que son proactivos. Lamentablemente hay muchos gerentes, muchos líderes reactivos. Entonces, yo sé que hay muchas veces que estamos limitados en varias, ¿verdad? En algunas áreas. Y pues no nos toca más que reaccionar ante lo que sucedió. Pero mi preferencia y lo que yo le aplaudo, ¿verdad?, a esos líderes es que sean proactivos. ¿Qué yo puedo hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir o para evitar, ¿verdad?, que esto no ocurra en este proceso que estoy llevando, ¿no? Que de alguna manera también pues podamos decir que estamos manejando riesgos de alguna manera, o sea, estamos evitando que una X o Y cosa suceda y no me afecte el proceso o el proyecto que estoy llevando. O podemos llamarlo también, o sea, el daily basis operation de un departamento, por ejemplo. Ese es tu proyecto, ese es tu bebé, ese es lo que estás haciendo, lo que estás manejando, lo que estás liderando, que también tienes milestone, que también tienes metas, que también manejas recursos. Pues, ¿de qué manera yo como líder puedo ser proactivo en vez de reactivo, no? Si estás de acuerdo con esa completamente premisa. De acuerdo. Y yo pienso que todos nosotros, independientemente del rol que estemos en estos momentos, siempre tenemos la oportunidad de ser proactivos. ¿Y qué te ayuda a tú ser un profesional proactivo? Pues a mantenerte educado constantemente, y por eso es que estamos aquí, ¿ves? Claro. Porque la educación, la lectura, el compartir experiencias con tus compañeros hace que tú aprendas de experiencias de otras personas. Tú no tienes que pasar por la experiencia para decir, esto no me vuelve a pasar. Si a un compañero le pasó y lo comparte contigo, ya te dice, no, hay una regla de oro que a mí me dijeron que esto no se puede hacer. Pues lo buscas en la academia, lo buscas en la revisión de la literatura, por eso hay certificaciones de gerencia de proyectos. Claro. Por eso es que ocurren estas categorías, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ser proactivos y no podemos acostumbrarnos a vivir en un ambiente de reaccionar. Yo se le llamo estar apagando fuego. Exacto. Aumentas mucho el riesgo. Exacto. No estás tomando decisiones con conciencia porque estás accionando. Si haces las cosas con calma, puedes planificar
y minimizas grandemente tus riesgos. Exacto. Y ahora, ¿verdad? Que, o sea, ya, o sea, ¿verdad? Nos acabas de dar un buenos ejemplos, ¿verdad? De todo ese proceso de gerencia de proyectos. Pero entonces, ¿cómo evaluamos nuestro progreso? Por ejemplo, ¿qué son los KPI? Estos indicadores de desempeño. ¿Cómo vamos a identificar si estamos progresando? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Cada uno de estos indicadores siempre van a tener, en la gran mayoría de ellos, unas fechas programadas. Primero, el primer indicador es el tiempo. Y tienes que tener control del tiempo. No podemos decir es que yo no tengo sí, hay control del tiempo. Y si hay una reunión que es de 30 minutos, es de 30 minutos. Si es una reunión de 15 minutos, yo he hecho reuniones de 10 minutos. Sumamente objetiva, sumamente precisa y ya. Y si hice una reunión de 30 minutos y ya lo alcancé antes, pues me despido porque el tiempo es oro. Por eso, controlar el tiempo es una clave y a la misma vez los resultados se van a medir, esos indicadores se van a medir por la calidad. ¿Cómo se está yendo el progreso? Importante que en esos indicadores tú tienes que atraer, el proyecto no se puede mantener en la parte gerencial. Tú tienes que traer el usuario final, el que está en el field, para que se integre y se sienta parte del proyecto, porque a eso es que yo les llamo los apóstoles. Son los que van a defender tu proyecto, porque después tú entregas el proyecto, pero si no lo hiciste parte del proyecto al médico, ¿cómo tú quieres que el médico te documente bien? Si no fue parte de esa plantilla, ¿cómo tú quieres que enfermería te haga un buen triage si le hiciste un triage sumamente extenso que no va acorde a los servicios del hospital? Por eso, integrarlo, escuchar, siempre tener el oído de esas referencias, ¿verdad? A nivel en el proyecto se va rumorando, vamos bien, se sienten cómodos. No, esto me preocupa, esto no está saliendo, los cargos no están llegando. Pues ponle atención, tráete al de facturación, porque tú tienes que entregar el ciclo completo. Que cada indicador clave va a ir de la mano con tiempo y con el resultado que ya tú tenías programado, esperado. Claro, claro. María, volvemos. Hicimos todo ese proceso, ya evaluamos nuestro progreso, tenemos a los stakeholders, minimizamos riesgos. Ahora, ya que se completó el proyecto, ¿qué me dice que fue exitoso y qué elementos yo debo evaluar después de completar el proyecto? Esto es un ciclo que es continuo. Tú comienzas un proyecto haciendo primero un análisis, haces el diseño, haces las pruebas, lo implementas y ahí lo estás entregando. En la implementación es que tú haces la entrega. En la entrega tú tienes que estar bien pendiente de los resultados. Cumpliste con la fecha, eso puede ser fantástico, pero ¿cómo son tus resultados? ¿Se está completando realmente lo esperado? ¿Hay calidad en ese resultado? Un ejemplo de esto, Mark, es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con algún objetivo por alguna regulación. Recientemente estábamos trabajando fuertemente con lo que es el cambio del UCDI versión 3. Eso es un gran proyecto. Tienes una fecha que el mismo CMS está diciendo, eso ya tiene que estar implementado en el 2026, ya tú tienes que tener la versión 3. Trabajas con la construcción, pero no es hasta que tú ves los resultados, tú estás capturando calidad en esa data que tú estás haciendo un mapping para que realmente eso viaje de forma estándar a través de toda la interoperabilidad. ¿Ves? Pues entonces tú tienes que medir, ahí es que se ve los entregables. Hay calidad en mis resultados. Por eso, hace muchos años atrás, cuando veíamos una implementación de récord electrónico, pensábamos, no, haz esto para que cumplas con ese indicador. No, con un medicamento que lo pongas en la receta, ya cumples con la receta electrónica.
pero ese no es el objetivo. El objetivo es que tú reconcilies todos los medicamentos, que tú digas que estos son de la casa, que con estos van a continuar y que él se pueda llevar esas recetas para continuidad de servicio en el hogar. Ese es tu resultado y ahí es que tú te vas a medir y decir, sí, se alcanzó. Y que no muere ahí. Constantemente requiere un mantenimiento. Exacto. Así que no solamente, cumplimos con el proyecto, ya, se acabó, ¿no? También hay otras cosas que evaluar. Y también yo siempre he dicho que siempre hay espacio para mejorar, siempre. Hay veces que pensamos que ya acabamos este proyecto, logramos la meta, ya, perfecto. Pero si evaluamos y monitoreamos, ¿verdad? Cómo va la cosa luego de... a lo mejor podemos encontrar otras oportunidades de mejora en otros procesos relacionados o en ese mismo proceso, porque ha sucedido y sucede. Así que yo pienso que la importancia también no solo es cómo podemos ser proactivos, cómo podemos ser buenos administradores, cómo podemos ser buenos gerentes de proyectos, independientemente del nivel o en la escala que el proyecto esté. Pero también que además de todo eso, pues creer en el mejoramiento continuo. Desde que post a todo eso, pues qué podemos hacer para continuar mejorando. Por lo menos esa siempre ha sido mi filosofía, de que siempre hay espacio para mejorar. Siempre he estado abierto a nuevas ideas porque no lo sabemos todo. Y como digo, hay otros stakeholders que a lo mejor, por ejemplo, que en nuestro campo, que es Health Information Management, que estamos relacionados a muchas otras áreas, ¿verdad? De un hospital, pero no somos expertos en esas otras áreas necesariamente. Sí tenemos un conocimiento, pero siempre va a haber alguien que sea el experto. Así que pues, por eso siempre pienso que... además de este tema que está espectacular, de la gerencia de proyectos, también el mejoramiento continuo, tenemos que pensar en eso, que luego de que termine ese proyecto, ese proceso, pues ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podemos hacer para continuar mejorando? Vamos a hacer auditorías internas, vamos a, ¿me entiendes? Ese tipo de dinámica, ¿no? Y más en el campo de la salud, Omar, el campo de la salud es completamente dinámico. Y lo que hoy te enseñaron que eran unos valores normales, con unos buenos estudios, correcto, cambió y ya no son esos valores normales. Eso pasa con la alta presión, con la glucosa, con el pulso. Quizá en tu principio te dieron unos range, pero después de varios estudios dicen, no, esto hay que cambiarlo. Pues así es todos los proyectos. Y yo digo que el campo de la salud es el que te mantiene más dinámico, porque tienes que estar constantemente actualizándote para mantener esa continuidad de calidad a nivel de servicio. Exactamente. Y bueno, no me queda más que darte las gracias, María, por tu tiempo y por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento con todos nosotros. A la gente les recuerdo que nosotros estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn y el podcast de Pere y Mate Educa. Está aquí también en YouTube y en Spotify y nos puede escuchar y ver porque está en formato audiovisual. Y nada, gracias María por estar con nosotros. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Siempre agradecida. Esta es nuestra misión y siempre vamos a estar disponibles para poder apoyarnos entre todos. Gracias, muchas gracias. Y bueno, gente, recuerden, yo soy Omar. Yo soy María González. Y esto es Pere y Mate Educa. El podcast. El podcast. Bye.